Y vamos a comenzar. 1, 2, 3. Sí, ahí está. Bueno, como Armando mencionó, mi nombre es Richard Ramírez. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. Como ya escucharon, pues estoy casado con mi esposa Adriana Alcaraz ya desde hace 5 años. Soy nicaragüense, ya tengo 8 años viviendo acá en México. Me vine justamente para estudiar en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver justamente con la relevancia de Jesús, y vamos a entrar un poquito acerca del tema del Jesucristo histórico. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, no encontraron de qué hablar, entonces metieron este tema, ¿no? Y si bien a lo mejor no es algo que a lo mejor escucharán mucho con esa terminología del Jesucristo histórico, es algo que de otras maneras sus profesores se lo van a decir en la universidad o en la prepa. El cuestionamiento de la identidad de Jesús, de quién es Jesús. ¿Me podrían levantar la mano si alguna vez han escuchado en YouTube? Porque hoy en día el sensei de la información es YouTube, ¿a poco no? ¿Quiero saber de algo? YouTube. Me voy a YouTube, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado en YouTube acerca de, bueno, no, Jesús, o sea, no era Dios, o sea, sí fue un buen maestro, pero no era Dios, sino que sus discípulos, como querían hacer una religión así para tener control sobre la sociedad, lo hicieron Dios. ¿Han escuchado ese tipo de cosas en YouTube o en algún lugar? ¿Alguien podría levantar la mano si lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Alguno? Sí, claro que sí. ¿O alguno no ha escuchado algo así como de, bueno, Jesús es un refrito de otras deidades? O sea, en realidad Jesús es un refrito de cosas que ya se decían de dioses como Horus, Mitra, o ese tipo de cosas. ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Y estoy dando nada más algunos ejemplos, pero en realidad este cuestionamiento de la identidad de Jesús en realidad se presenta de otras formas también, ¿okay? Y es por eso de que hemos decidido tratar este tema, porque el detalle está en que muchas veces como cristianos somos reactivos y no proactivos. ¿A qué me refiero? Pues ya todos estamos identificados con el tema de ideología de género, ¿no? Todos estábamos preparados, podríamos decir, cuando el tema de ideología de género empezó a presionar con fuerza. Como iglesia ya teníamos, por ejemplo, una respuesta en cuanto a este tema. Yo sé, créanme, de muchas iglesias que en realidad no estaban preparadas. Pero en realidad esto ya lo venían cantando desde 1970 con el libro de la dialéctica del sexo de Shulamith Firestone. ¿Qué es lo que pasa? Que pues uno decía, ay, pues eso nunca va a pasar, hombre. Hoy en día estamos sufriendo las repercusiones de no haber sido proactivos, por ejemplo, en enseñar acerca de este tema, en instruir a nuestras nuevas generaciones. Y este tema igual es de esos temas que créanme que ya se discute mucho en las universidades, se les dice a los jóvenes universitarios de alguna u otra manera, pero no te lo van a poner así, ¿no? Como lo estamos poniendo acá. Y muchas veces simplemente escuchamos y la verdad no tenemos una respuesta. Y Cristo Jesús es esencial para nuestra fe. Si Cristo no es quien Él dijo ser, entonces nuestra fe es una broma. Nuestra fe es un chiste, porque es Cristo Jesús quien nos da nuestra salvación y es por la resurrección de Cristo Jesús que nosotros podemos tener una esperanza de resurrección. Entonces, esto ya es algo que se da y ni siquiera es algo nuevo, ya tiene tiempo. Y queremos justamente tratarlo y hablar acerca de la importancia de ello, pero bueno, antes de entrar en esto, me gustaría que pudiéramos orar y entregarle este tiempo al Señor. Así que les pido que me acompañen, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar reunidos, Señor, y de hablar de aquel a quien tú enviaste, a Cristo Jesús, para salvarnos. Y pues hablar de cómo incluso, Señor, la identidad de Cristo Jesús está siendo cuestionada y no es algo nuevo. Y poder ver la importancia, Dios, de que como creyentes estemos preparados, como dice Pedro, cuando dice presentad defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros.
y ver la importancia que hay, Señor, en que como creyentes estemos preparados para dar testimonio, no solamente en nuestra forma de vivir, sino en mostrar que verdaderamente conocemos a aquel de quien decimos tener una relación. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que el enseñador sea tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta es la pregunta de este tema, ¿no? ¿Es el Jesús histórico el mismo de la Biblia? O sea, si tú le preguntas a un ateo, muy probablemente te va a decir, o sea, Jesús a lo mejor y sí, ¿no? Pero no necesariamente es el Jesús de la Biblia. Y de hecho ese es el cuestionamiento, ¿no? En algún momento habrán escuchado de que Jesús es un maestro más de tantas religiones. O Jesús simplemente es un gran maestro, pero no es quien dijo ser. Y eso afecta a nuestro cristianismo. Y afecta también, pues, el testimonio que podamos dar en cierto sentido. ¿Okay? ¿Cuántos han escuchado la frase, el cristianismo no es una religión, es una relación? Lo hemos escuchado, ¿no? Ahora, si ustedes saben que yo estoy en una relación con mi esposa, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿y cuándo cumple años tu esposa? Pues quién sabe, nunca me he enterado, ¿Dirían que estoy en una relación con ella? Pues no, ¿verdad? Bueno, muchas veces así quedamos cuando decimos que estamos en una relación con Dios, pero no siempre mostramos que conocemos a aquel con quien decimos estar en una relación. Y por eso también la centralidad de esto. Espero explicarme en la importancia del tema. Es importante estudiar la palabra de Dios. Si bien ahorita algunas de las cosas que vamos a estar hablando a lo mejor son ideológicas, pero afectan nuestra fe. Afectan lo que creemos de Dios y debemos saber dar una respuesta. Entonces, ahorita vamos a hablar algunas de las presuposiciones del liberalismo. ¿Ok? Y uno dice, bueno, ¿qué es eso del liberalismo? Es que son bien liberales, ¿no? Están bien alocados. No. Cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de personas que no creen en la inerrancia de las Escrituras. O sea, no creen que la Biblia sea inerrante. Por lo tanto, creen que la Biblia tiene errores, ¿no? A lo mejor, si tú estás hablando con una persona que va a cuestionar la identidad de Jesús, pues básicamente es una persona que dice la Biblia no es palabra de Dios, ¿no? ¿En dónde basamos lo que creemos? Pues en la palabra de Dios. Ahora, hay personas que incluso se dicen ser creyentes, pero no creen en la inerrancia de las Escrituras. Y es más, a lo mejor hay músicos que ustedes escuchan de música cristiana que no saben que están metidos en esto, pero créanme, hay muchos cantantes cristianos que están metidos en esto, que no creen que la Biblia sea inerrante. Y de repente hay algunos comentarios que hacen que si uno les pone atención, uno dice, por eso está diciendo lo que dice. No voy a decir nombres, porque se dice el pecado, no el pecador, pero créanme que hay muchos músicos que a lo mejor escuchan que están dentro de esto mismo, por eso nunca van a ser muy definidos o tajantes en cuanto a lo que creen. Pero bueno, las personas que van a cuestionar este tipo de cosas son personas que tienen las siguientes características. Ahora, yo voy a tratar de hacer esto rápido y que dure poco tiempo, porque en realidad una de las cosas que hablábamos con Armando es más bien dar tiempo a preguntas, ¿no? Que a lo mejor de repente salen en pláticas con amigos o con el profe de la uni o cosas así. Quiero dar más tiempo a preguntas y nada más hablar un poquito acerca de este tema, más que todo para que seamos conscientes de a lo que nos estamos enfrentando, para que no nos agarre como nos agarró pues la ideología de género, ¿no? Ahora, este tipo de personas van a tener un rechazo por la teología dogmática. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, que Jesús es Dios. Te van a decir, no, sí es un gran maestro, pero pues no fue Dios, ¿no? O sea, eso fue cosa de sus discípulos que querían hacer una religión mundial. No van a creer que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y créanme, en verdad, esto me ha tocado platicarlo con personas. Tú no sabes de que son personas que no creen en la inerrancia de las Escrituras. No te van a decir. Pero una de las cosas en las cuales no creen este tipo de personas es que Cristo Jesús haya muerto en la cruz por tus pecados. O sea, para ellos,
La muerte de Jesús simplemente fue un buen ejemplo, ¿no? De cómo debemos ser entregados y cómo debemos ser personas sacrificadas por los demás. Y Jesús vino a hablar de amor, pero Él no vino a morir por tus pecados, ¿ok? Tenemos también de que van a negar la unicidad de Dios, o sea, van a negar la Trinidad de Dios, entre otros temas. Y algo más característico es de que hay un rechazo por lo sobrenatural. Y este tipo de cosas son elementos que ya encontramos aún dentro del cristianismo. Una vez más, a lo mejor a ustedes no les ha tocado, pero tarde o temprano les va a tocar a alguien que simple y sencillamente va a rechazar todo lo que es sobrenatural en la Biblia. Y desde el momento en que empezamos a desechar lo sobrenatural, es porque empezamos a rechazar que Dios es quien Él dice que es. Por ejemplo, el querer darle simplemente explicaciones naturalistas a lo que ocurre en la Biblia. No, es que eso no fue un milagro, ¿no? Lo que sale en Éxodo no fue un milagro, sino que en realidad fue que justamente hubo una explosión volcánica que provocó un calor a tal punto de que hubo una enjambre de langostas que pasó por Egipto, pero no fue un milagro de Moisés, sino que justamente en ese momento se dieron las circunstancias particulares para que se dieran todos esos milagros, entre otro tipo de cosas. Y créeme, hay creyentes que tratan de sacar lo sobrenatural de la Biblia. Y si yo saco todo lo sobrenatural de la Biblia, al final, ¿a quién también le voy a quitar lo sobrenatural? Pues a Jesús. Cuando sacamos la teología dogmática y el elemento sobrenatural de los evangelios, nos quedamos con lo que se conoce como el Jesús histórico. El Jesús histórico, el gran maestro, era un gran maestro, pero no era Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque es sobrenatural. El Jesús de la historia, pues sí enseñó muchas cosas buenas, pero Él no resucitó, pues eso fue algo que se inventaron los discípulos. De hecho, no hay ni siquiera evidencia científica de que haya resucitado, lo cual en sí hay un problema en ese argumento. Pero estamos al final, ¿qué? Sacando ¿qué? Todo lo sobrenatural. ¿Y por qué muchas veces podemos prestarnos a este tipo de cosas? Porque el mundo nos va a vender de que si nosotros creemos en lo natural, somos tontos, somos retrógradas, somos anticientíficos. Y te van a decir cosas como el cristianismo es lo que ha frenado tanto el progreso en la sociedad. Es la religión. De hecho, algo parecido también dicen los de ideología de género. César Vidal dice, Jesús ha pasado de constituir una persona odiosa a convertirse en alguien aceptable. Y uno dice, si hay gente que acepta a Jesús. Sí, pero mira por qué lo aceptan. Pero solo a condición de que no fuera más allá de ser un rabino o un maestro de moral. Porque si tú les hablas de Jesús simplemente como alguien que dice cosas buena onda, pues ahí sí. Pero si Jesús vino a dar el evangelio, a dar las buenas nuevas de que hay salvación en Él, pero condenación a todo aquel que lo rechaza, ahí sí hay problemas con la gente. No, es que ¿cómo es posible que un Dios de amor mande gente al infierno? Solamente si lo dejo como un maestro, ahí es alguien aceptable para la gente. El liberalismo teológico, que es de lo que venimos hablando, últimamente nos ofrece una visión del mensaje cristiano destripado de significado alguno, dice Richard Niebuhr. Un Dios sin ira redimió a hombres sin pecado para un reino sin juicio a través de la obra de un Cristo sin una cruz. Eso es un Jesús que no es Dios y que no vino a morir por mis pecados. Es un Dios sin ira porque Dios se aira contra toda injusticia, dice Romanos capítulo 1. Que redimió a hombres sin pecado, ¿okay? Porque el humanismo nos va a vender de que el hombre no es malo en sí, ¿okay? No, el hombre es bueno. Para un reino sin juicio, porque Dios viene a traer juicio a través de la obra de un Cristo sin una cruz. Y este tipo de ideas, si bien a lo mejor podemos creer de que son nuevas, no son para nada nuevas. Y como mencionábamos, la idea es poder dar una respuesta breve a esto en algunas cosas y después dar tiempo a preguntas, ¿no? Es la idea, que haya preguntas.
Por lo general lo que suele ocurrir es que pues la primera pregunta nadie quiere preguntar. Después de que uno pregunta, hay un lapso menor de tiempo para que otro pregunte. Y después de la tercera como que se vuelve un poquito más natural las preguntas. Entonces, si de repente va a haber una pregunta, por favor que haya un valiente ahí para que se haga el debate, la conversación. Y simplemente hablar de eso, ¿no? De la importancia de este tema, cómo es cuestionado y a lo mejor cómo podemos dar defensa, ¿no? Acerca de este tema. Entonces, preguntar quién fue Jesús. Las personas que creen en un Jesucristo que no es sobrenatural, o sea, un Jesucristo meramente histórico, como un personaje de la historia, se preguntan quién fue Jesús. Pero la pregunta correcta no es quién fue Jesús, es quién es Jesús. Porque Jesús, como dice la canción God's Not Dead, que dice Dios no está muerto, Jesús no está muerto, no se quedó en la tumba. Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Ahora, cuando nosotros estamos discutiendo o dialogando con una persona que piensa diferente en cuanto a este tema, tenemos que entender de que la razón es, primeramente porque pues está entenebrecido, ¿no? Dice la Escritura de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos. Entonces hay un elemento espiritual, pero también hay una cuestión ideológica. Y esa cuestión ideológica es lo que se conoce como el racionalismo. Entonces ellos son racionalistas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros no ocupamos la razón? No, sí ocupamos la razón. Cuando decimos hablamos del racionalismo, quiere decir de que todo lo que se puede llegar a conocer o entender, se puede llegar a conocer solamente por medio de la razón humana. Y el detalle está en que en realidad hay cosas que la mente humana tiene limitaciones de entender. Si tú le preguntas a un científico, hay muchas cosas que ellos mismos no entienden cómo son, pero saben que son así. Pero es esta idea de que todo se debe entender simplemente por medio de la razón humana. Y nosotros como creyentes tenemos una presuposición distinta. Nosotros creemos de que la norma de autoridad es la palabra de Dios. Cuando esto se empieza a infiltrar en la iglesia o cuando empieza a haber problemas, cuando más bien nuestra base no es la palabra de Dios, sino que es también ¿qué? El racionalismo. Y sí, o sea, sí la Biblia, pero la Biblia se tiene que entender solamente de cierta forma para que Dios pueda caber dentro de lo que mi mente puede comprender. Pero si creemos que Dios es trascendente, Dios va a superar cualquier cosa de lo que mi mente puede entender. Y lo que hace el racionalista es simplemente el escéptico, es desechar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Biblia menciona que van más allá del entendimiento del hombre. Y lo que ha ocurrido últimamente, y créanme que mucho entre los jóvenes, es que dicen, ok, sí acepto la palabra de Dios, pero solamente si la acomodo. Si la acomodo a lo que me dice un científico, si la acomodo a lo que me dice un escéptico o un ateo. O sea, hay ciertas cosas que hay que acomodar de la palabra de Dios. Y esto suele ocurrir porque tenemos cierto esnovismo cronológico. A ver, ¿qué es ese término ahí medio rimbombante, esnovismo cronológico? ¿Sí o no solemos pensar que somos mejores que la gente del pasado? Como que, bueno, nosotros somos gente del siglo XXI, la gente de antes era gente tonta, pues, porque no estudiaba. A mí me gustaría preguntarle a un arquitecto si se echa la chamba de hacer una pirámide. Pues no la va a hacer, ¿no? Pero la gente de antes sí lo hacía, ¿no? Y esta misma idea tenemos, por ejemplo, con la Biblia. Bueno, es que la Biblia se escribió, pues, hace miles de años, ¿no? Entonces, pues, tiene cosas anticuadas, de gente, pues, que, pues, no sabe, ¿no? Entonces, pues, hay que acomodar la Biblia a nuestra comprensión del siglo XXI, porque nosotros sí somos gente más avanzada. Y muchas veces ocurre por esto, porque tenemos un esnovismo cronológico, que ya les dije, la gente del pasado no es tonta, ¿ok? Pídele a un arquitecto que se eche una pirámide, pues no sé si la va a armar, ¿eh? Pero está esta idea, y queremos acomodar todo a nuestra mente. De hecho, Rafael Lataster, que de hecho trabaja con Richard Dawkins, si alguna vez han escuchado a este científico, es uno de los meros en el ateísmo, dice: el primer problema que encontramos al tratar de descubrir más sobre el Jesús histórico es la falta de primeras fuentes. Las primeras fuentes, está hablando de escritos, ¿ok? Los primeros escritos solo hacen referencia al Cristo claramente ficticio de la fe cristiana.
Estas primeras fuentes, compiladas décadas después de los supuestos hechos, provienen de autores cristianos ansiosos de promover el cristianismo, lo que nos da la razón para cuestionarnos. Miren, ven que les decía que cuando yo estoy hablando con una persona que obviamente no cree en Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador, va a decir, no, es que eso de Jesús no. Mencionamos que porque están entenebrecidos, o sea, Satanás ha entenebrecido su entendimiento, pero también porque hay una predisposición ideológica, que es la que estamos mencionando. Este es un científico de alto nivel, ¿ok? Este es un doctor en ciencias. Y miren cómo cuando yo tengo una predisposición de rechazar las cosas, yo voy a decir cosas que son medio incoherentes. Ahora, yo no sé si le pusieron atención a lo que dice, lo voy a retroceder. El primer problema que encontramos al tratar de descubrir más sobre el Jesucristo histórico es la falta de primeras fuentes. Entonces él dice, no hay primeras fuentes, o sea, no hay escritos tempranos. Y luego dice, las primeras fuentes. No, que no había primeras fuentes. Sí hay primeras fuentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice, las primeras fuentes solo hacen referencia al Cristo claramente ficticio. Ok. Las fuentes que hay, pues son fuentes que hablan de aquel Jesús que yo no creo. Entonces, como yo no creo en ese Jesús, o sea, cuando habla de primeras fuentes, está hablando de la Biblia, está hablando, por ejemplo, de los escritos de los padres de la iglesia, incluso hay primeras fuentes de historiadores romanos, Tácito es uno de ellos, Josefo es un historiador judío, o sea, hay primeras fuentes. ¿Pero qué dice él? Bueno, pero las primeras fuentes son de ese Jesús que no creemos. Entonces, pues obviamente no son fidedignas. Imagínate que, voy a poner un ejemplo, Armando, ¿no? Armando comete un asesinato. Nadie se sorprende, ¿no? No es cierto. Armando comete un asesinato. Y resulta que encuentran, pues la navaja con que mató a alguien, ¿no? Con quien mató a la persona. Y le encuentran con sangre, con las huellas dactilares de su mano, y dicen, Armando, eres culpable. Porque aquí tenemos la evidencia, ¿ok? Esto muestra que esta es tu arma. Y luego dice el abogado de Armando, no, esa evidencia no es correcta, porque esa es la evidencia que muestra que Armando es culpable, entonces no es fidedigna. ¿Tiene sentido eso? Pues es ridículo, ¿no? Bueno, ese es el problema. Cuando yo tengo ya una predisposición, una ideología, yo voy a querer acomodar todo a eso. O sea, se los estoy citando. De hecho, ahí está la fuente en la parte de abajo. RichardDawkins.net, Rafael Ataster, y él está diciendo ahí todo eso. O sea, no me lo estoy inventando, ¿ok? Así como, quiero hablar más del tipo. No. Ahí está documentado. Los autores de los evangelios no se nombran a sí mismos ni describen sus calificaciones. Tampoco muestran ninguna crítica de sus fuentes. Pues obviamente nadie en el pasado hacía eso. Nadie ponía notas al pie de página. Se está queriendo juzgar las cosas como se manejan hoy. Tampoco muestran ninguna crítica de sus fuentes fundamentales. No, pues es que no escriben, o sea, están escribiendo a la iglesia, no dicen, oye, por si no me creen. No, pues la iglesia los conocía, ¿no? Los cuales tampoco identifican, llenos de información mítica, no histórica. Sí hay información histórica. De hecho, hay más de 1 millón. No hay ningún otro libro de la historia antigua. No hay ningún otro libro que tenga más copias que la Biblia. Tiene más de 1 millón de citaciones de otras personas, o sea, citaciones de la Biblia. Si desaparecieran todos los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, podríamos reconstruirla toda de cosas que la gente citaba, o sea, gente de la época. O sea, hay evidencia de eso, hay más de 2.500 escritos del Nuevo Testamento. Ningún otro libro de la historia tiene esa cantidad de copias, pero bueno, dice que no hay evidencia histórica. Y muy editada a lo largo del tiempo, los evangelios ciertamente no deberían convencer a los críticos de confiar incluso en las más mundanas afirmaciones que contienen. Estas primeras fuentes, que primero decía que no había primeras fuentes, compiladas décadas después de los supuestos hechos, provienen de autores cristianos ansiosos de promover el cristianismo, lo que nos da la razón para cuestionarlos. Entonces aquí vemos un ejemplo de esto. El cuestionar a Jesús y su deidad es algo que ya viene desde hace tiempo. Y una vez más, la razón por la cual estamos dando esto es porque se está atacando a aquel que es el centro de nuestra fe. Se está atacando a Dios, a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo Jesús. Y debemos estar preparados para dar defensa. Mostrar que nuestra fe no es una fe infundada,
mostrar que verdaderamente conocemos a quien decimos que nos salvó. Y por eso la importancia de tocar estos temas e incluso que podamos de alguna manera instruir pues a las nuevas generaciones. Una vez más, esto se habla mucho en las universidades. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay muchos jóvenes que han venido de que pues el profesor de la universidad dijo esto, ¿por qué dijo esto? Y dio esta información y esta otra información. Y por lo general lo que decimos es, quién sabe, habla con el pastor, ¿no? Siendo honestos, el joven siempre va a ir a hablar con el pastor. Digo, aquí sí, yo sé que con David hay confianza y todo, pero ¿siempre el joven va a ir a hablar con el pastor? Entonces, es oportunidad para haber dado testimonio de nuestra fe, haber instruido, haber mostrado de que verdaderamente conocemos a aquel a quien decimos que nos salvó. Chao. No, pues yo quise saber y ni me contestaron, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Veamos una crítica más de estas personas y luego nos vamos a meter en un temilla ahí de lo que mencionamos que luego se corre en YouTube. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Tobias Hagerland, de la Universidad de Gothenburg, Suiza, dice lo siguiente de este pasaje. Las reacciones tal como se describen en los evangelios deben haber sido exageradas, porque hasta donde sabemos por la investigación histórica, ningún judío del primer siglo habría considerado la proclamación del perdón como una blasfemia. ¿Verdaderamente esa es la razón por la cual querían crucificar a Jesús? ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, estos científicos que son los que van a hablar luego acerca en contra de Jesús realmente ni siquiera entienden bien la escritura, ¿no? O sea, no es por eso que querían matar a Jesús. Marcus Borg del Jesus Seminar, que es un seminario que de hecho habla de Jesús no como Dios, sino como un maestro más. No importa si Jesús nació de una virgen o cambió el agua en vino o caminó sobre el agua. Para aquellos que insisten en su veracidad, diría yo, bien, no discutamos sobre eso, ahora hablemos de lo que significa. O sea, hablemos de las cuestiones morales que habla la Biblia, de las cuestiones buena onda, pero pues no discutamos si Jesús es Dios o no es Dios. Ahora, si tú le dices a algunos postmillennials esto, de las nuevas generaciones, no, a mí me suena bien, no discutamos de esas cosas, mejor veamos de la moral y hablemos de las cosas en realidad que nos ayudan a todos a convivir, ¿no? ¿Sí o no? Sería lo que dirían nuestras nuevas generaciones. No es cierto que no importa, porque si Jesús no es Dios, no hay vida eterna. Si Jesús no es Dios, tú estás viniendo aquí los domingos a alabar a una ilusión tuya y mía. Sí importa, y muchas veces queremos nada más como sonar buena onda, ¿no? Medio inclusivo. Sí, no, hablemos de las cosas buenas, de la moral. Todas las religiones hablan de moralidad, ¿no? No, la perspectiva que yo tengo de Jesús es fundamental. De hecho, eso es lo que cambia el cristianismo de cualquier otra religión. La perspectiva que yo tengo de Cristo. El Islam tiene una perspectiva total y completamente diferente a la que nosotros tenemos de Cristo. El budismo, todas las religiones que tú puedas mencionar, el taoísmo, piensan diferente de Jesús de lo que tú y yo pensamos, aunque tengan principios morales. Y ahora voy a meterme en uno de los temas que mencionamos, voy a ir rápido sobre esto. Cómo Cristo Jesús está siendo atacado y muchas veces nos vamos con lo que el YouTube nos dice, ¿no? Es que San YouTube dijo, ¿no? Y luego muestran sus credenciales en YouTube, algunos, ¿no? Que pues como que ni les ayudan las credenciales. Hay algo que se menciona mucho en YouTube, a lo mejor tú lo has escuchado o lo ha escuchado alguien más o algún amigo o alguien que no levantó la mano, no quiso decir de qué anda viendo esos videos. Son entretenidos, yo me los he echado de repente, como para informarse, la verdad que están padres, pero pues hay que saber discernir la información, ¿no? Entonces hay algunos videos que dicen, no, lo que hicieron los discípulos fue... Ok, como nosotros queremos hacer una religión, ¿quiénes eran los dioses que la gente conocía?
pues Horus, Zoroastro, Krishna, de hecho Krishna es de cientos de años antes de Cristo, Zoroastro, Osiris, Dionisio, Atis. Y entonces, como los discípulos querían hacer una religión mundial, entonces agarraron las cosas que tenían estos dioses y dijeron que en realidad se cumplen en Jesús. Algunos me dijeron que sí lo han escuchado, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a cuestionarlo. De hecho, hay un documental, o no sé si es película, Zeitgeist. ¿Cómo se pronuncia, Armando? Zeitgeist. Cualquier cosa es culpa de Armando. Zeitgeist, que hacen todo un documental, ¿no? De cómo Jesús en realidad, pues fue un maestro que le dieron características de otros dioses. Y créanme, yo he conocido jóvenes que dicen que este documental les movió el piso. Es como cuando a gente le movió el piso el Código Da Vinci. ¿Alguien escuchó lo del Código Da Vinci? Y decían, ay no, yo creo que lo del Código Da Vinci es de verdad. Si tú estudias a profundidad de eso, más bien te vas a reír. Pero veamos algunos de estos. Vamos a ver uno nada más. Vamos a ver el de Horus, porque si no el tiempo me lo voy a comer. Vamos a ver el de Horus. Cuando dicen que Jesús en realidad es un refrito de Horus. Imagínense una música así tipo de expediente secreto, así como media de misterio. O por ejemplo, si alguna vez has visto un video en YouTube de los ovnis y cosas así, imagínate esa música que ponen en esos videos. Y vamos a decir lo siguiente: el dios egipcio Horus, que surge aproximadamente en el 3150 al 2613 a.C., imagínate esa música, nació de una virgen llamada Mary. Imagínate el tipo de YouTube diciéndote esto. No. Mira, antes de que Jesús naciera, hubo un dios llamado Horus. Nació de una virgen. Pues ya de antes de Jesús había alguien que había nacido de una virgen, ¿no? Y su madre se llamaba Mary. Y uno dice, suena como María. Y nació el 25 de diciembre. ¿A quién les parece? Pues a Jesús. Y con esa música tipo de expediente secreto, ¿no? Una estrella del oriente anunció el nacer de Horus, adorado por 3 reyes. Caray, los 3 reyes magos, ¿no? Que ni siquiera son 3 reyes, pero bueno, ahorita vamos a ir a eso. Maestro a los 12 años. ¿Quién a los 12 años estaba enseñando en el templo? Jesús. Y la música, así bien. Bautizado por Anup el Bautista, que fue luego decapitado. Como Juan el Bautista. Eso lo van a encontrar en YouTube, comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Tuvo 12 discípulos, obraba milagros, era conocido como el Cordero de Dios, fue crucificado y resucitado al 3er día. Ahora, eso es lo que vas a encontrar en YouTube. De hecho, hay un libro que se llama The 16 Saviors Before Jesus, o los 16 salvadores antes de Jesús. Y lo que hace este autor, Kelsey Graves, y es un libro, es de que hace como una búsqueda, un rastreo histórico de 16 personajes que vivieron antes de Jesús, que supuestamente cumplían con todas las características de Jesús. Y uno dice, pues entonces, ¿qué tiene Jesús de especial? Ahora, hay cosas buenas en YouTube, hay buenos libros, pero hay que saber discernir. Si ustedes leen ese libro, The 16 Saviors Before Jesus, los 16 salvadores antes de Jesús, ese libro no tiene notas al pie de página. Cuando un académico escribe algo y lo está sacando de una fuente confiable, por ejemplo, no sé, Armando, como teólogo, está citando a un padre de la iglesia, él va a poner el documento de donde lo sacó. Si ustedes leen ese libro, no tiene notas al pie de página. ¿Qué significa eso? Es como una novela. Sí, se lo está inventando, ¿no? Pero alguien lo lee y dice, en la iglesia me están engañando y mi pastor nunca me ha dicho que Horus pues también era como Jesús. Ahora, lo que sí podemos encontrar en textos, porque hay forma de conocer los textos egipcios por lo que se conoce de la piedra Rosetta, en realidad Horus nació el 31 de Coic o Coyac, quién sabe cómo se menciona eso en egipcio, si es diciembre. Ahora, para empezar, Jesús ni siquiera nació el 25 de diciembre, eso fue tradición, nada más, pero no nació el 25 de diciembre. Pero ni aún con eso se da la fecha. No hay registro que su madre, la diosa Isis, porque no se llamaba Mary, es Isis, la diosa Isis y Osiris son los padres de Horus,
fuese llamada Mary como un sobrenombre. O sea, otra mentira. Nunca se le describe como virgen. Para nada se le describe como virgen a Isis. No hay registro de una estrella al momento de su nacimiento. 3 reyes. ¿Dice la Biblia que eran 3 reyes? No. O sea, la referencia es incluso irrelevante. No hay registro de su enseñanza a los 12 años. No hay registro de Anup el Bautista. No hay mención del bautismo. No hay registro de 12 discípulos. Nunca fue llamado Cordero de Dios o la Luz. No fue crucificado. Es más, ese es un anacronismo. La crucifixión no fue inventada sino hasta 1000 años después de que surge la idea de Horus. De hecho, son los persas los que van a popularizar la crucifixión. Y los persas, o el imperio persa, cuando empieza a desarrollar eso, estamos hablando de mucho tiempo después. Así que es un anacronismo, es agregar en un tiempo diferente. Es como decir, ¿no? Los Chevys del 2000 antes de Cristo, pues no existían los Chevys, ¿no? Eso es un anacronismo y no hay mención de su resurrección. Y así podríamos ir por otros, por Mitra, por Krishna. Bueno, ahí tenemos alguna información de Krishna que no la voy a mencionar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y simplemente recalcar la razón por la cual, una vez más, estamos viendo esto es porque a lo mejor alguien dirá, pues estamos viendo un tema interesante como para suplir la curiosidad, pero no es práctico, ¿no? Dame algo práctico. Una vez más, lo práctico es de que tu perspectiva de Jesús cambia totalmente tu cristianismo. Si Jesús no es quien Él dijo ser, no deberías venir los domingos a la iglesia, no deberías orar, no deberías estar perdiendo tu tiempo leyendo la Biblia, no deberías ofrendar, porque entonces pues la iglesia sí sería un negocio, ¿no? Un Dios falso, una mentira. Sí, mucha moralidad, pero ¿qué más? Como cristianos debemos conocer bien quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es la razón por la cual estamos platicando de esto. Igual y pueden haber dudas, ¿no? Entonces, la idea es eso, poder dar tiempo a preguntas. Si no sé la respuesta, les voy a decir con toda honestidad, pues no sé, y quedaré pendiente de investigarlo y darles una respuesta. Pero queremos animarlos a eso, ¿no? A que profundicemos en nuestra fe y que podamos dar respuesta cuando haya oportunidad. Porque nuestra fe es razonable hasta cierto punto. Porque si Dios es Dios, nuestra mente no puede encerrar a Dios en unos cuantos conceptos. Pero bueno, no sé si... Sí, bueno, vamos a organizarlo así. Este micrófono por el que estoy hablando es porque estamos grabando esto y sus preguntas no se van a escuchar si no hablan este micrófono, ¿sale? Entonces por eso lo tengo. Entonces si alguien tiene una pregunta, me gustaría que me pidan el micrófono y por supuesto se los pasamos para hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien va a ser el valiente, la valiente? ¿No? Juan. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿El liberalismo teológico es lo mismo que la teología liberal? Es correcto. Ok. La teología liberal es lo mismo. Ok. Sí. Gracias. Perfecto. Es lo mismo. Les digo, hay unos cantantes que a lo mejor y escuchan y son teólogos liberales. Yo tal vez tengo una pregunta precisamente acerca de lo que se habla es precisamente de desacreditar la resurrección, ¿no? Porque en 1 Corintios 15, 14 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, ¿no? Y la realidad es que el cristianismo está sostenido sobre el evento de la resurrección. Y si no es así, que tal vez es algo que nos guste o no, si Jesús resucitó, nos guste o no, hay algo que tenemos que entender acerca de la Biblia, o vale la pena estudiar la Biblia. Pero si Jesucristo no resucitó, bueno, prácticamente esto no tiene ningún sentido, ¿no? Históricamente se propone muchas veces que todo esto puede haber sido una invención, todo el evento de la resurrección construido precisamente para sobre eso construir una religión, ¿no? Se le atribuye a Pablo, se le atribuye a los discípulos, ¿no? Entonces, ¿existe alguna como discordancia en cuanto a lo que nos dice la historia y esto? Muy buena pregunta.
en cuanto a la resurrección. Lo primero que hay que hacer en cuanto a este tema es saber que no todas las ciencias se evalúan de la misma manera. Por ejemplo, tendrán al amigo, al conocido que alguna vez les va a decir, pues no hay ninguna evidencia científica de que Jesús haya resucitado. Ahora, ¿qué es evidencia científica? O sea, en realidad, ningún evento en la historia, ¿alguien cree que haya existido Napoleón Bonaparte? Sí. Sí, pero pues de todos modos no lo podrían comprobar porque ya no hay nadie vivo de esa época. Exactamente. O sea, y por ejemplo, según el método científico es observación, ¿no? O sea, yo necesito observar, probar, experimentar. ¿Podemos traer a Napoleón Bonaparte? No se puede hacer eso. De hecho, nada en la historia se puede manejar de esa manera. Entonces lo tenemos que manejar según el método de las ciencias históricas. Es más, el decir Jesús no es comprobable científicamente es un disparo en el pie, porque pues en realidad no funciona así la cosa, ¿no? O a menos se vale preguntar, ¿según qué método? Según el método de las ciencias naturales, por decir de alguna manera, no se puede con nada en la historia. Pero sí según el método de las ciencias históricas. Y según el método de las ciencias históricas, lo que necesitamos, pues son testimonios, básicamente, testimonios. O sea, documentos escritos acerca de estas personas. Ahora, alguien podrá decir, bueno, tenemos escritos, por ejemplo, de Buda. O sea, hay gente que ya dice cosas acerca de Buda. ¿Por qué creo que Jesús es Dios y por qué no digo que Buda es quienes sus seguidores dicen que es? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que está escrito de Jesús a lo que está escrito de Buda? ¿Verdad? Bueno, en cuanto a lo que está escrito en general de muchos manuscritos antiguos. Muchos hay diferencia de tiempo, o sea, entre que existió el personaje y el escrito más antiguo que tenemos. Hay veces que hay 800 años de diferencia, 1000 años de diferencia, 2000 años de diferencia. Por ejemplo, si yo tengo vamos a decir lo siguiente. Charlie, ¿verdad? Sí. Miguel. Vamos a decir lo siguiente. Yo sé que Charlie escribió una carta de amor a su esposa, ¿no? Una carta de amor a su esposa. Y tenemos un documento que escribió Miguel. No estás casado, ¿verdad? Una carta de amor a su novia. Perdón. Una carta de amor a su novia. No, perdón. Vamos a decir que los dos, hipotéticamente, una carta de amor a su esposa, ¿no? Resulta que pues ya ha pasado tiempo. Estamos en el futuro. Y resulta que yo encuentro una copia de la carta de Charlie. Pero esa copia es de 30 años después de cuando se supone que Charlie escribió esa carta. Y en el futuro, muy en el futuro, encontramos la copia de la carta de Miguel. Pero digamos de que la copia que encontramos de Miguel es de 1000 años después de que él la escribió. Pregunta, ¿cuál se te haría más confiable? ¿La que está más cercana a la fecha del escrito o la que está más lejana a la fecha del escrito? La que está más cercana. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidad de que haya habido un cambio, ¿no? Una falsificación. Y así se maneja un poco de la comprobación, por ejemplo, de algunos documentos. La mayoría de los documentos antiguos, entre que se supone que se escribió el documento y la primera copia que tenemos, a veces hay 800 años de diferencia, 1000 años de diferencia. Con los textos del Nuevo Testamento no es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, evidencias como Papiro 52, que algunos calculan. De hecho, el Papiro 52 es una copia del Evangelio de Juan. Se estima que el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en el 90 después de Cristo. Y Papiro 52 es aproximadamente de mediados del segundo siglo. Estamos hablando aproximadamente de que unos 60 años entre el escrito original y la primera copia. No vas a encontrar ese tipo de cosas en manuscritos antiguos, como lo tienes en la Biblia. Y tú ves lo que está escrito en Papiro 52 y lo que tienes en tu Biblia, es lo mismo.
Y tú encuentras copias del siglo III, del siglo II, lo que esté escrito, y es lo mismo que está en tu Biblia. Entonces, ¿puedes tener confianza en lo que tú tienes? Por supuesto. Y podemos hablar de muchas cosas en cuanto a los manuscritos y así. Pero, ¿por qué me puse a hablar acerca de los manuscritos? Porque eso en dónde está relatado, la resurrección. En manuscritos, en la Biblia. No solamente en la Biblia, sino también de otros documentos fuera de la Biblia. Por ejemplo, Tácito es un historiador y senador romano del año 70. Y Tácito ya escribía en el año 70 después de Cristo que había un grupo de personas que creían haber visto a un tal Cristo resucitado. Ahora, uno dirá, bueno, pero es que él está diciendo que otras personas dicen haber visto a un tal Cristo resucitado. No está diciendo que él vio a Cristo resucitado, no, porque pues él no era creyente, Tácito era un senador romano. Pero, ¿qué me evidencia eso? Que sí es cierto que habían personas que hablaban de la resurrección. Luego, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Y por qué habían personas que hablaban acerca de la resurrección? Una de dos. O les agarró una locura colectiva de hablar de un Jesús resucitado, o vieron a un Jesús resucitado. ¿Okay? Y hay muchos documentos acerca de eso. Obviamente, si yo ya tengo una predisposición racionalista, naturalista, materialista, obviamente voy a desechar todo lo que es sobrenatural. Pero la evidencia histórica está ahí. Ahora, hay más cercanía con los textos que ningún otro documento. Hay testimonios de otras personas y hay testimonios de personas que estaban dando su vida por eso. Ahora, tú tienes a los apóstoles. Tú tienes a los 12 apóstoles. Quienes debían conocer la verdad, ¿quiénes eran? Pues los apóstoles, ¿no? Ahora, tú ves la vida de los apóstoles y todos murieron martirizados. Pregunta, ¿tú permitirías? Según la tradición, por ejemplo, Mateo murió despellejado, ¿no? Según la tradición. Tú dirías, sí, pues miren, la resurrección es una mentira. Pero como no quiero retractarme, pues que me despellejen, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no? Bueno, Pedro, crucificado de cabeza. La resurrección es una mentira, pero como no me quiero retractar de mi mentira, pues voy a dejar que me crucifiquen. O sea, y no solamente es Pedro, no solamente son los 12 discípulos. Estamos hablando de cientos de personas, testimonios de cientos de personas que hablaban acerca de la resurrección de Cristo Jesús y que estaban dispuestos a ver cómo sus familias eran destrozadas en el Coliseo romano, cómo sus hijos, sus bebés en brazos eran comidos por los leones y que al mismo tiempo estaban cantando himnos mientras veían a su familiar que los estaban destrozando. O sea, hay que ser muy cínico o enfermo para morir sabiendo que la resurrección es una mentira y permitir que a tus familiares y a ti mismo te hagan eso, ¿o no? Ahora, pero en el Islam también hay de eso, ¿o no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Islam? Los musulmanes no murieron como mártires. De hecho, nos vamos a dar cuenta que posterior a la muerte de Mahoma empieza su ministerio en el 622 después de Cristo, en la Meca, y nos vamos a dar cuenta que Mahoma pues, va a dar sus discursos. Posteriormente a esto, muere Mahoma y pues empiezan a surgir los califas, que son como los generales del pueblo musulmán después de Mahoma. Y Uthman, una de las cosas que va a hacer es mandar a quemar los escritos de Mahoma, porque habían muchos escritos regados por lo que llegó a ser el imperio musulmán. Y lo que hizo Uthman fue él luego hacer una recopilación de lo que él consideraba que Mahoma sí dijo y utilizar eso mismo pues para promover la guerra santa. Ahora, hay más razones para cuestionar ese tipo de cosas. O sea, ahí se utilizó para ejercer poder político. O sea, los discípulos nunca ejercieron poder político, murieron por su fe, por un Cristo Jesús resucitado. Entonces, hay evidencia histórica, hay documentos, hay cientos de documentos acerca de esto, más que cualquier otro documento histórico. Hay testimonios de personas y está el testimonio de aquellos que murieron por su fe sin tener ningún beneficio, si es que se trataba de una mentira.
Entonces creo que es algunas de las diferencias que podríamos mencionar y argumentos en favor de. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, ¿eh? Si no, yo puedo hacer muchas. Y si no, ya me quiero ir a mi casa. Ya la cena, ¿no? Pues tal vez otra pregunta que también se habla acerca de Jesús, y tal vez aquí también es un espacio de preguntas que les han hecho ustedes, ¿no? Yo genuinamente tengo estas dudas de cómo tal vez responder algunas cosas que a mí me han preguntado y no sé la respuesta, ¿no? Y tal vez aquí ya todos saben las respuestas. Pero si alguien tiene alguna que le hayan hecho y que le parece interesante, sería bueno hacerla ahorita. Pero se habla de que precisamente Jesús fue alguien revolucionario para sus tiempos, ¿no? Y nosotros, como cristianos, más bien nos estamos como estancando, porque Jesucristo estuvo adelantado a su época en cuanto a muchas cuestiones de moral y no era como tan, ¿cómo decirlo?, tan conservador tal vez como nosotros hoy en día lo somos. Y entonces a veces se habla de cómo la iglesia ahorita es demasiado conservadora, demasiado como, está estancada en una moralidad que le pertenece al cristianismo de un siglo pasado, ¿no? Hoy en día pues podrían surgir otras cosas como iglesias gays, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que también podría ser. Se dice que ¿por qué eso no puede pasar si Jesucristo promovió amor y eso fue como parte de su ministerio? Porque hoy en día se ataca tanto el amor, ¿no? Entre no sé, dos hombres, dos mujeres y diferentes cosas, ¿no? Entonces si Jesús tal vez fue tan revolucionario, ¿por qué pasa eso? Eso es algo que creo que se habla mucho. Sí. ¿Alguien alguna vez ha escuchado el comentario? Oye, pero si el homosexualismo o la homosexualidad no le hace daño a nadie, ¿qué problema hay, no? Porque es cierto, no le hace daño a nadie, no le hace daño directo a alguien, ¿no? O sea, nuestro pecado en realidad siempre afecta a alguien más, de alguna manera u otra, pero directamente no le está haciendo daño a alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué es pecado? Simplemente porque lo dice la Biblia, pero no hay un porqué de. Lo primero que debemos entender en esta pregunta es, obviamente lo desarrollamos como creyentes, ¿no? Obviamente un inconverso a lo mejor esto no le será suficiente respuesta. Pero todo lo que la Biblia dice que es pecado, primero el pecado es transgresión de la ley, ¿no? Lo que va en contra de la ley de Dios. Pero la ley de Dios es un reflejo de algo más. Y la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es pecado mentir? Porque Dios es verdad, ¿no? Es pecado mentir porque Dios es verdad. ¿Por qué es pecado el adulterio? Porque Dios es fiel y el adulterio es infidelidad. Okay. El pecado es más allá, o sea, no se trata simplemente de un conjunto de reglas y normativas, sino de que en realidad se trata de comprender el carácter de Dios, ¿no? Se trata de eso. Ahora, permítanme poner un ejemplo. Aquí lo tengo. Un segundito, ¿eh? Estoy buscando algo para que sea un poquito más gráfico lo que voy a decir. Ya luego, si no hay preguntas, pues calabaza, cada quien para su casa. Aquí está. ¿Cuál es el problema con la homosexualidad? No le hace daño a nadie, ¿no? Y ya estábamos hablando acerca de esto, ¿no? El evidente problema con este argumento es que parte de una preconcepción de lo bueno y lo malo en relación con el beneficio y perjuicio personal de otras personas. Ahora, permíteme contarte o recordarte una historia que a lo mejor tú ya conoces. La historia de David y Betsabé. ¿Quién la conoce? ¿No? Todos la conocemos. ¿Qué pasa en 2 de Samuel capítulo 11? David va pues echarse a dormir básicamente. Y dice el texto, cuando los reyes iban a la guerra, pues David estaba acostado.
y pues se levanta en la tarde y anda en el terrado de su casa, pues caminando de lo más normal, y pues se chequea que Betsabe por ahí se estaba bañando y manda a preguntar por ella. Lo que va a ocurrir es que David va a cometer adulterio, ¿no? Y dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ten piedad de mí. Ahora, después de que sucede esto, 2 Samuel capítulo 12, va a ir un profeta a confrontar a David. Tú has pecado. Incluso hasta lo hace tener empatía con la situación. Y David dice, el que tal hizo merece morir. Ah, pues David, pues eres tú el que merece morir, ¿no? Y el profeta le dice, vas a pagar 4 tantos, y por eso David va a perder 4 hijos posteriormente en la historia. Pero el punto es, cuando esto ocurre con David, David va a escribir un salmo, de hecho 2 salmos. Y uno de ellos es el Salmo 51, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Oye, no pecó contra Urías. O sea, sí le hizo daño a Urías, ¿no? Oye, no pegó contra Betsabé, pues le hizo daño a Betsabé. Pero David está diciendo, contra ti solo he pecado. Porque su pecado es porque él fue en contra del carácter de Dios. Por eso dice, contra ti solo he pecado. Pero no significa que no le hizo daño a gente. De hecho, si tú checas el resto de 2 Samuel, te vas a dar cuenta que Betsabé era hija de uno de los valientes de David. O sea, se metió con la hija, o sea, haz de cuenta, se metió con la hija de, por decir algo, uno de sus mejores amigos, ¿no? Pero aparte Betsabé era esposa de otro de sus mejores guerreros. O sea, aparte de que era hija de uno de sus mejores amigos, es la esposa de otro de sus mejores amigos. Y cuando te vas a 2 Samuel 23, va a decir que Eliam es hija de Ahitofel. Perdón, Eliam es hijo de Ahitofel, gilonita. Cuando tú sigues leyendo 2 Samuel, te vas a dar cuenta que Ahitofel gilonita es el mejor consejero de David. De hecho, hay una parte en 2 Samuel donde dice que en esos tiempos consultar a Ahitofel gilonita era como consultar a Dios y que todo lo que decía se cumplía. O sea, se metió también con la nieta de su mejor consejero. Así que ¿la regó David? Sí, la regó David, ¿verdad? Y de hecho por eso Ahitofel luego se va a rebelar contra David. O sea, eso tiene sentido en la historia. Pero ¿por qué dice contra ti solo he pecado? Pues porque en realidad fue en contra del carácter de Dios. ¿Por qué la homosexualidad es pecado más allá de que si no le hace daño a alguien? Es porque va en contra del carácter de Dios. Y va en contra de lo que Dios quiere demostrar en el matrimonio. Si tú lees Efesios capítulo 5, te vas a dar cuenta de que en Efesios capítulo 5, vamos a irnos ahí de hecho, Efesios capítulo 5 dice de la siguiente manera, no, aquí no lo tengo, así que lo voy a leer en mi Biblia, voy a encender mi Biblia. Efesios 5 dice de la siguiente manera, para no solamente parafrasearlo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, eso es lo que pide Dios de los hombres, ¿eh? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Quién? El hombre y la mujer. Ahora, luego dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la... Entonces, esa unión de Génesis capítulo 2, uno dice, bueno, pues la unión del matrimonio pues es para que se reproduzcan, básicamente, y pues ya, no. El matrimonio, Dios lo puso para que haya un elemento en la creación que prefigurara el Evangelio.
cuando dice por ejemplo, Romanos, no, todo lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad es claramente visible por medio de la creación. Y hay cosas que podemos conocer de Dios en la creación. Por ejemplo, cuando yo veo el cielo que es inmenso, bueno, el que lo creó debe ser aún más inmenso, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, la complejidad del universo, bueno, el que hizo el universo debe ser realmente sabio. Y en la creación Dios puso algo para que podamos no conocer el evangelio. No es como que alguien se convirtió por verme con mi esposa, pero prefigurar a eso. Y Pablo va a decir, esto es un misterio, pero el matrimonio dice, yo digo esto de Cristo y la iglesia. La relación homosexual, no heterosexual, porque Cristo y la iglesia es de naturaleza diferente, ¿no? O sea, son diferentes Cristo y la iglesia. Esa relación diferente, esa unión diferente, de alguna manera representa esto. ¿Qué es lo que está atacando? ¿Qué es lo que está empañando? El evangelio, que es mostrado por medio del matrimonio entre el hombre y la mujer. El hombre que ama a su esposa, que se entrega por su esposa, él está viviendo el evangelio en su matrimonio. La esposa que se somete a su marido, que recibe la guía de su marido, que acepta esa autoridad, está mostrando esa relación que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que se está afectando? Es que no le hace daño a nadie. Está empañando el evangelio que Dios ha mostrado o ha decidido prefigurar en el matrimonio. Entonces, por eso sería pecado. Pero no sé si respondí la pregunta. Sí, sí, creo que sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya. ¿Quién levantó primero? Creo que Cristina. Después Charlie. Es que yo tengo otra. Bueno, a mí me tocó a veces, en algunas épocas de maestra de universidad, y un chico un día me preguntó por qué José era llamado padre putativo de Jesús, y yo le dije, bueno, porque no era su padre biológico. Y entonces me dijo, ok, ¿y por qué se contradice la genealogía de Mateo con la de Lucas de Jesús, hablando de la genealogía de Jesús? Y ya la leímos y le dije, pues es que se juntan en algún punto. O sea, María y Jesús vienen de la misma descendencia del rey David. Y él me dice, pues él no tendría por qué ser llamado hijo de rey, o tendrá que ser el príncipe, porque teóricamente se hereda por padre, no por madre. Y José no tiene cabida para que Jesús sea príncipe, porque él no puso su espermatozoide. Y yo le dije, sí, pero por divinidad él tiene el derecho. Y me dijo, pues no, porque tú me acabas de decir que él no tiene pues la parte que le correspondería por naturaleza, por no tener el espermatozoide de José. ¿Qué podríamos hacer como algo más fundamental bíblicamente respecto a eso? Claro, y la respuesta tiene que ver con que no es el propósito, o sea, la cuestión de la genealogía, o que tenía que venir del padre, en realidad es una cuestión de cultura judía, de alguna manera. Pero no significa que desde el principio no haya sido la intención de Dios, que el linaje haya sido, pues al final, como fue. O sea, en realidad, yo lo que estoy haciendo es agarrando cómo lo entenderían algunos judíos e imponiéndolo a la interpretación del pasaje. Pero, por ejemplo, si creemos que los evangelios son complementarios, lo que hace Mateo y Lucas es, uno lo agarra por una línea, el otro lo agarra por otra línea, es como de, por donde le busques, es descendiente de David, y en él se cumplen las promesas. Pero nunca la promesa tuvo la intencionalidad de interpretarse de esa manera. Más bien eso es un cuestionamiento que surge a raíz de cómo yo entiendo la cultura judía del tiempo de Jesús. Pero no quiere decir de que el texto se debe entender necesariamente teniendo en consideración ese elemento. Y aparte, pues, no podía ser por José si van a ser de una virgen, ¿no? Entonces, más bien es imponerle un elemento foráneo a la interpretación del texto. Es más bien un elemento de la cultura judía que lo estoy queriendo imponer a la interpretación del texto, pero no necesariamente es así. No sé si me expliqué. Sí. En cuanto a los 10 mandamientos, no sé, es como algo que yo creo que nosotros tenemos por moralidad, los 10 mandamientos.
Y creo que en eso se basa mucho de nuestras creencias, mucho de nuestro nivel de, pues sí, de moralidad, lo que nosotros nos conducimos. Sin embargo, no sé si hay como algún límite o hay alguna condición para cumplirlos o incumplirlos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está el mandamiento de no matarás, que fue directamente de Dios, pero nos vamos más adelante en la Biblia y Dios mismo le habla a los reyes, en este caso, por ejemplo, a Saúl, y dice, ve y mata a todos, inclusive a los bebés. O sea, es algo que de repente a mí me cuesta un poco, que el mismo que me está ordenando no hacer algo es el mismo que me está ordenando luego sí hacerlo. Entonces, si se cumple eso en un mandamiento, entonces en los demás mandamientos también hay condiciones para incumplir o no cumplir esos mandamientos de moralidad. Claro, y es una muy buena pregunta. Por ejemplo, y eso tiene que ver con lo que mencionamos acerca de la naturaleza propiamente de los mandamientos y cómo están relacionados de alguna manera al carácter mismo de Dios. Por ejemplo, ¿por qué es pecado matar? Uno, porque Dios, bueno, Jesús dijo, no, eso es la vida y Dios es vida, ¿no? Pero aparte de eso, porque el hombre es imagen de Dios. Y 3, porque si Dios es el dueño de la vida, ¿quién es el único que puede disponer sobre la vida? Dios. Entonces, yo creo que ahí radica básicamente la diferencia en cuanto a esas acusaciones de por qué Dios permite esos grandes genocidios en el Antiguo Testamento. Bueno, la diferencia es de que aquí, bueno, en estos pasajes del Antiguo Testamento no es que, por ejemplo, pues vamos a matarlos, no. O sea, ya hay un edicto de juicio de parte de Dios. Entonces, en realidad ahí, el dador de la vida es el que está diciendo, la vida debe ser quitada de ellos. Diferente es el no matarás de yo decido matar. ¿Cuál es el detalle? A ello me estoy atribuyendo algo que solamente le compete a Dios. Y sangre con sangre debe ser derramada, pero no sería más fácil que Dios los hubiera matado. Ciertamente hubiera sido más fácil, pero es interesante que Dios utiliza, es como por ejemplo, ¿no? Cuando me pregunto, y en eso hasta cierto punto hay un misterio. Si yo dijera, ¿por qué Dios me manda a mí evangelizar? ¿No sería más fácil, por ejemplo, que enviar a sus ángeles? Sería más impactante, ¿no? ¿Por qué? Muy probablemente no vas a saber por qué, pero Dios en su soberanía ha decidido que seamos nosotros, ¿no? Los que compartamos el Evangelio. O por ejemplo, vemos de que Dios dice que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿Necesita Dios que nosotros reinemos juntamente con Él? ¿Le hace falta manos para gobernar la creación? No lo necesita, pero Él decide soberanamente hacerlo de esa manera. O sea, la razón por la cual toco esos puntos es porque ciertamente hay cosas que Dios no necesita. De hecho, no necesita nada de nosotros. Pero Dios de manera soberana, por alguna razón, decide utilizarnos en sus planes. Y en el Antiguo Testamento, Dios va a usar a Israel no solamente para hacer luz, que van a fallar en eso, en ser luz, pero también para ejecutar sus juicios. Y de hecho, nosotros como pueblo de Dios también vamos a hacerlo. Por ejemplo, cuando Pablo dice que nosotros vamos a juzgar ángeles, ¿necesita Dios que nosotros juzguemos por Él? No, pero por alguna razón decide compartir eso que le compete a Él con nosotros. Y en cuanto a si Dios, porque también podría surgir la pregunta de si Dios fue misericordioso con estos pueblos o no. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 15, verso 16, nos vamos a dar cuenta de algo. Génesis, bueno, si me acompañan en Génesis 15, 16, porque a veces como que en el Antiguo Testamento pareciera que Dios solamente trata con Israel, ¿no? Y como que Israel, ¿y qué onda con los demás, no? 15, 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No sé qué tiene que ver esto con la misericordia de Dios, ¿no? Esto es cuando Dios le menciona un poco acerca de la promesa de la tierra de Canaán. Dios le dice, ahorita no te la voy a dar, pero tu descendencia futura la va a heredar.
la Biblia no va a ser exhaustiva en decir qué ocurre entre que a Abraham se le promete la tierra y entre que la tiene. Porque en realidad la Biblia no da muchos detalles de muchas cosas porque no es su propósito explicar esas cosas, pero sí hay algo que podemos deducir de esto. Si seguimos la cronología bíblica, entre que se le promete esto a Abraham y entre que conquistan la tierra, pasan más de 400 años. ¿Cuánto tiempo fue paciente Dios con los cananitas? Fue paciente con los cananitas. Y vemos de que también no solamente con ellos, por ejemplo con Jonás, ve a predicar a Nínive, ¿no? Y se arrepintieron y no hubo juicio, pero luego siguieron en las suyas y vino juicio sobre Asiria también. Eso lo vemos en el libro de Sofonías. Entonces, Dios fue paciente con los cananitas. ¿Qué ocurrió? Dios sabe qué pasó, pero vemos de que fue paciente. Y cuando el pecado de Canaán llegó a su colmo, va a utilizar al pueblo de Israel para ser instrumento de su juicio. Entonces, ¿por qué Dios decide utilizar a su pueblo de esa manera si no nos necesita? Ciertamente es un misterio. Pero yo creo que el elemento que a veces causa conflicto de por qué Dios no tuvo compasión con ellos, ahí nos da un poquito de luz, que pues en realidad sí hubo paciencia. Y pues en lo otro seguirá siendo un misterio, ¿no? Porque pues Dios no necesita de nadie, pero aún así decide que podamos reinar con Cristo, que podamos hacer juicio sobre ángeles, dice Pablo. Decide compartir con su pueblo cosas que a veces solamente le competen a él. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Sí? Más o menos, dice. Sí. Sí, gracias. Un poquito acerca de lo que platicaban ellos, pero no tan específico. Muchas de las ¿cómo se dice? De los argumentos que usan los ateos para no confiar en la palabra de Dios es las supuestas contradicciones que hay en la Biblia. A lo mejor no podemos ser específicos en una como lo que comentaba Cris e Isma, pero a lo mejor nos puedes platicar un poquito acerca de esas supuestas contradicciones de la Biblia. Sí. Justamente tengo unas diapositivas de eso. Aquí está. Bueno, obviamente este tema es muy extenso. Justamente en cuanto a la inerrancia, les comento, allá por la gracia de Dios tenemos un instituto y el año pasado, a finales del año pasado, hicimos un conversatorio acerca de la inerrancia de las Escrituras. Y justamente estuvimos tratando acerca de este tema. Estuvieron presentando Mateo Bixby, director de Teología en Universidad Cristiana de las Américas, Luis Cepeda, director de la universidad como tal, Joe Owen, que es director de Respuestas en Génesis Latinoamérica, y su servidor. Y estuvimos hablando de este tema, solamente porque si alguien quiere ver a lo mejor algo un poquito más amplio y detallado acerca de este tema, los animo a que ahí en YouTube busquen Instituto Teológico de Querétaro y se habla más a profundidad acerca de este tema. Pero en cuanto a las contradicciones, la razón por la cual muchas veces personas me van a hablar acerca de contradicciones, la mayoría de veces, la gran mayoría de veces es porque no conocen el contexto de la Biblia. Es por desconocimiento de contexto, muchas veces. Y en otras ocasiones es porque no saben distinguir entre una contradicción y un misterio. Por ejemplo, hay cosas que la Biblia no va a decir. O a lo mejor hay cosas en las cuales pues hay temas que escapan a nuestra comprensión por el hecho de que Dios es trascendente, ¿no? Como por ejemplo, si estuviéramos hablando de la Trinidad de Dios. Dios es trascendente, hay cosas que no se pueden explicar de eso. Al igual que si tú le pidieras a un científico que explicara cómo es la quinta dimensión, no te la podría explicar la quinta dimensión. Pero sin embargo hay algunos que hablan de más dimensiones, ¿no? Pero pide que te las expliquen, no pueden. ¿Por qué? Porque se escapa de nuestra dimensión. Igual es con Dios, hay cosas que no podemos explicar de Él, pero no porque sean una contradicción, sino porque son un misterio. Pero voy a poner un ejemplo de contradicción y cómo muchas veces estas aparentes contradicciones muchas veces es problema de contexto. Esta es una página, ¿ok? Una página de internet que se llama VIX. O sea, si ustedes ponen Google, ¿no? San Google, contradicciones en la Biblia, lo primero que a mí me apareció fue esta página, VIX.
y salen las 5 grandes contradicciones en la Biblia. Y dice de la siguiente manera: la Biblia es uno de los mejores bestsellers de la historia de la humanidad. Hasta se ven buena onda, ¿no? Y al igual que las grandes obras de ficción, presenta sus problemas de continuidad. O sea, diciendo, la Biblia también tiene problemas, ¿no? Como contradicciones. Ya seas cristiano, judío, musulmán o budista, es imposible no reconocer algunas de las principales contradicciones que aparecen en este texto sagrado, sobre todo aquellas secciones que sirven como guía para orientar las buenas costumbres. Aquí va a decir algo parecido, ¿no? Como de Dios dice que no hagamos tal cosa, pero aquí les dijo que hicieran lo contrario. Vamos a ver un ejemplo de eso. Sin ánimos de ofender, porque pues quieren sonar inclusivos, no hay que ofender, y con el espíritu curioso que nos caracteriza, o sea, está diciendo el que está escribiendo el blog, les presentamos esta lista de 5 grandes contradicciones en la Biblia. Vale aclarar que estos detalles no atentan con el legado y valor histórico de un escrito de esta naturaleza. Como diciendo, pues la Biblia se contradice, pero pues tiene cosas padres, ¿no? O sea, cosas históricas, de buena moral, pues agarremos eso, ¿no? Dice, ni lo hacen un libro necesariamente malo, se hace cosas buenas. Nuestra intención es resaltar las diferentes versiones sobre un mismo fenómeno que existen dentro de la Biblia, lo que se debe a su multiplicidad de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están algunas contradicciones. Aquí solamente muestro la primera. Igual en el conversatorio tratamos otro tipo de contradicciones a lo mejor un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, donde hay variantes textuales en el griego, donde un manuscrito dice una cosa y otro manuscrito dice otra. ¿Cómo sé cuál debo agarrar? Y de hecho resolvemos una aparente contradicción en Hechos capítulo 13. Pero aquí vamos a agarrar la de internet, ¿no? Porque si alguien se busca en internet es lo que va a encontrar. Pregunta, ¿debemos robar? Respuesta, no. La Biblia dice que no debemos robar. ¿Qué va a decir VIX? Bueno, aquí Dios se contradice. ¿Por qué? Porque, bueno, Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahora, no hay que robar, estamos claros, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 13:21 al 22? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios dice, pues no robes, ¿no? Y aquí dice, pues despojen a los egipcios, ¿no? O sea, déjenlos sin nada. Y uno dice, pues, ¿qué onda con el Señor, no? Dice pedirás, ¿no? Exacto. Y de hecho, ahí está el problema. Exactamente. Por eso digo, muchas veces es el problema de contexto. Que ahora, si fuéramos estrictos, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Si Dios dice, quítenle lo que les tengan que quitar, pues en realidad Dios se los está dando, ¿no? Pero veamos cómo incluso ni siquiera va por ahí. Que de hecho va con lo que tú dices. O sea, muchas veces es como de desconocer el contexto y muchas veces personas se van con la finta. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Sí, pues ya no lo querían ahí. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecino alhajas de plata y de oro. Lo tienen que pedir. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ahora, ¿qué es lo que dio Dios al pueblo? Gracia. Ahora, la palabra gracia en el Antiguo Testamento no es la misma palabra que se utiliza para gracia en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, charis tiene que ver con favor inmerecido, que es más parecida a la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, que es hesed. La palabra gracia en el Antiguo Testamento, por lo general, se utiliza para hablar de cuando alguien encuentra el favor, pero como de que caíste bien, ¿no? Como, halle gracia yo delante de tus ojos, ¿no? Ahora, si dice que Dios le va a dar gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios se los dieron, sí, llévatelo. Y uno dice, a ver, si hay plagas, muerte de primogénitos, muerte de ganado, ¿sí está encendido? Ah, sí.
Ok, la pregunta sería en cuanto a la cuestión de la Trinidad. Muchos en ese aspecto dicen que en realidad si decimos que Dios es Dios, Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues ¿cómo puedes explicar cómo esa parte en realidad entonces ustedes creen en tres dioses? No es uno solo, porque para muchas veces ellos explican la parte que es imposible que sea un solo Dios. ¿Cómo puede entonces, cómo estaba por ejemplo en la parte de la crucifixión? O sea, Dios estaba allá en el cielo y entonces Jesucristo, que también es Dios, estaba siendo crucificado, y entonces y el espíritu, o sea, esa parte como que cómo podríamos explicarla de una manera que pudieran comprender esa cuestión, y no que en realidad no somos alguien que cree en tres dioses diferentes. Muy buena pregunta. Ahora, hay algo que hay que aclarar de entrada, ¿no? En cuanto a la Trinidad, ciertamente hay un misterio. ¿En qué sentido? En que en realidad no hay forma humana de que yo pueda explicar todo acerca de la Trinidad, porque una vez más es algo que se escapa de mi capacidad para comprenderlo. Pero ahorita quiero hablar un poquito acerca de la trascendencia, pero antes de eso, no creemos en tres dioses. ¿En qué sentido? Creemos de que hay un solo Dios, en el sentido de que Dios es uno, pero en tres personas. Ahora uno dice, bueno, pero explícame eso. De entrada no se puede explicar, ¿no? Ahora, cuando decimos de que... Voy a mostrarlo aquí. Ahora, el detalle está en que nosotros pensamos en personas humanamente hablando. ¿Okay? Si yo tengo tres personas, estamos hablando de tres personas diferentes, ¿no? Básicamente. Ahora, en la Escritura nosotros nos vamos a dar cuenta de que esas tres personas utilizamos el término persona porque es lo que tenemos en el lenguaje para describirlo. Pero en realidad ni siquiera la palabra persona puede describir la diferencia que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el problema en realidad ahí radica en nuestro lenguaje. La razón por la cual nosotros concluimos de que Dios es uno, pero tres personas es porque primero porque partimos de la presuposición que la Escritura es inerrante, ¿no? Entonces en realidad partimos de eso. Y a partir de eso empezamos a hacer nuestra teología. La Biblia dice que Dios es uno. Pero la Biblia va a decir, por ejemplo, de que el Padre es Dios, va a decir que el Hijo es Dios y le va a atribuir al Espíritu Santo características de Dios. Ahora, ¿cuál es un ejemplo? Pero ejemplo que en realidad no explica todo. Porque cuando la palabra de Dios habla de uno, muchas veces en realidad está haciendo referencia a unidad. O Dios es uno en unidad. No es una contradicción, porque la ley de la contradicción dice que A no puede ser A y no A, significando A la misma cosa en ambos casos. Entonces no estamos diciendo que Dios es A pero no es A, sino que estamos diciendo que Dios ciertamente es uno en A, pero es tres en B. Es uno en esencia, tres en persona. Simplemente para aclarar eso de la contradicción. Pero la razón por la cual creemos de que Dios es tres es porque la Biblia habla de esa manera, ¿no? Y la forma en la que lo dividimos es persona, porque es la forma en la que mejor lo describe. Después de haber dado todo este rollo, la respuesta es, ahí hay un misterio. Ahora, ¿por qué un misterio en Dios no debería de asustarnos? Un misterio en Dios no debería de asustarnos porque si Dios es Dios, deberían de haber cosas que no entendamos, porque Dios es trascendente. Ahora, trascendencia, por ejemplo, dice George Marchand, dice, término teológico que se refiere a la relación de Dios con la creación. Puede significar diferencia o calidad de otro, distancia o lejanía. O sea, Dios no es igual a ¿quién? Al hombre. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros utilizamos un lenguaje que describe cosas
de nuestro mundo, pero intenta describir algo que trasciende lo que aquí se conoce, no se puede. Permíteme ejemplificarlo de la siguiente manera. Esto que tenemos aquí lo vamos a llamar Planolandia, ¿no? Es el tiempo y el espacio. Planolandia. Y este Planolandia tiene 2 dimensiones. Ahora, aquí en el espacio y tiempo tenemos pasado, presente y futuro. Dios no habita en el tiempo, ¿no? ¿Habita en dónde? En la eternidad. O sea, más bien, Dios no está sujeto al tiempo. Dios es eterno. Y bueno, aquí tenemos unos pasajes. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. ¿Cuál es la luz inaccesible? Pues, quién sabe, ¿no? Pero donde nadie puede ir. Entonces Dios habita en una esfera diferente. Dice Oseas 11:9, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, Dios siempre deja claro que Dios es diferente al hombre. Ahora vamos a irnos a Planolandia, ahora sí. Este es el espacio y tiempo de Planolandia. ¿Por qué le llamamos Planolandia? Porque aquí las cosas son en 2 dimensiones, ¿no? Y eso que tenemos ahí, ese muñequito, ese monito, es Richard, pero de Planolandia, ¿no? Así lo dibujé yo, es Richard de Planolandia. Y ese Richard tiene 2 dimensiones. Y yo, que he creado Planolandia, esto es simplemente una ilustración, decido que le voy a enseñar a Richard de Planolandia algunas cosillas del mundo tridimensional. Y yo le explico, oye, mira, Richard, en el mundo tridimensional existen unas cosas que se llaman balones de fútbol. Y esos balones de fútbol son como un círculo, pero no solamente son un círculo, sino de que hay como otro círculo que lo atraviesa, y luego otro círculo, y luego otro círculo, y luego otro círculo. De repente pareciera como que estamos hablando de Ezequiel, ¿no? Cuando Ezequiel dice que vio unos seres con ruedas y tenían ojos y se movían a todos sus lados, pero no se devolvían, y uno dice, ¿pero qué vio este hombre, no? Pues vio cosas celestiales, ¿no? Que no se entienden en este mundo. Pero para ilustrarlo, yo le quiero explicar eso a Richard de Planolandia. Entonces tengo este balón que es tridimensional y voy a hacer que de alguna manera conecte con Chau, ya nos fuimos, ¿no? Voy a hacer que conecte con Planolandia. Entonces yo le muestro la punta del balón. ¿Y qué es lo que ve Richard de Planolandia? Un círculo pequeño, ¿no? Pero ahora vamos a meter la mitad del balón. ¿Qué es lo que ve Richard de Planolandia? Un círculo más grande. Pero meto una cuarta parte de un círculo más pequeño. Y lo que él sigue viendo, ¿qué es? Un círculo, y en 2D. Cuando hablamos de que Dios es trascendente, Dios supera por mucho esta ilustración. Y la diferencia que hay entre Dios y nosotros es más grande que la que existe entre el Richard de Planolandia y yo. Por eso Cristo Jesús es un misterio, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que es soberano, nadie tiene que decirle nada, se hace obediente y entra en nuestra condición. Y en Cristo Jesús Dios se vuelve condescendiente. ¿En qué sentido? En Cristo Jesús Dios está que, por decirlo de alguna manera, a nuestro nivel, humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que es Dios, ¿no? En nuestro plano. Entonces, ¿por qué a un inconverso nunca le va? Bueno, de hecho, ni siquiera a nosotros no se termina de entrar la Trinidad. Porque Dios es trascendente. Y si Dios es Dios, deberíamos esperar que así fuese. Porque si nosotros pudiéramos explicar todo de Dios, significa que no es Dios y que más bien es un igual a nosotros. ¿Sí satisface esa no respuesta? Porque en realidad no la respondimos a totalidad. ¿Sí? Sí, bueno. Pues, bueno, solamente para concluir, igual la idea era hablar del este debate, ¿no? El Jesucristo histórico, si el Jesús de la historia verdaderamente es el mismo Jesús de la Biblia. Igual respondimos otras cosas. Una de las cosas que queríamos animar, ¿no? Con esto
es ver la importancia, ¿no?, del estudio de la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes igual la estudian, a lo mejor para muchos de ustedes estas cosas no son nuevas, pero nos damos cuenta que esas cosas que a lo mejor parecen meramente conceptuales o abstractas, hacen una gran diferencia. Hacen una gran diferencia en cuanto a cómo yo expreso mi fe, cómo yo defiendo mi fe e incluso cómo practico mi fe. ¿Okay? Porque si quien yo quiero ser es Cristo, pues tener la correcta concepción de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Es el propósito de Dios que el creyente sea como Cristo, y por eso incluso nuestra percepción de Él debe ser correcta. No simplemente se trata de discusiones abstractas, de cosas raras, no. Tiene implicaciones prácticas, y pues que como iglesia nos animemos a eso, ¿no? Y cuando digo nos animemos, me incluyo. Todos estamos en esta carrera de conocer más a nuestro Dios, porque de nuestra teología, o sea, de nuestra comprensión de Dios, depende nuestra práctica. Y no puedo decir que adoro a quien yo no conozco, ¿no? Entonces, pues animarnos a eso, a animarnos a tener una concepción correcta de Jesús, a profundizar en las Escrituras, en que haya ese deseo, ¿no?, por profundizar, por estarle haciendo preguntas a David y a Armando, o incluso porque se vayan a un instituto tipo Palabra de Vida o el Instituto Teológico de Querétaro, ¿no?, por si quieren profundizar más. Pero bueno, sería eso, y no sé si les gustaría oro o si querías decir algo primero. Sí, oro y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí, de hablar de la importancia de nuestra fe, de hablar de la importancia de conocer, Señor, aquel que nos salvó y aún dar defensa de Él. Nunca bajarlo de quien Él verdaderamente es. Él es el Hijo de Dios, Él es quien nos salvó, quien resucitó, quien nos da esperanza, Señor. Tú eres quien nos da esperanza, y sin quien nuestro pasar por la tierra simplemente es un suspiro. Ayúdanos, Señor, a profundizar, Señor, en tu palabra, no necesariamente, Señor, porque queremos saber más por saber más, sino porque estamos enamorados de ti y queremos conocer aquel de quien estamos enamorados. Ayúdanos también a dar defensa, Señor, de aquel de quien decimos es nuestro amor, y todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.